En este problema de balance de entropía en sistema abierto, vamos a considerar el sistema que habíamos planteado. Es un mezclador en donde se mezclan dos corrientes. Tenemos un mezclador, una corriente de entrada 1 con otra corriente de entrada 2. Lo voy a llamar A y B. En una corriente final. Bueno, en un sistema abierto existe transferencia de masa, existe transferencia de energía y a su vez existe balance de entropía. Entonces, los modelos matemáticos con los cuales podemos analizar estos sistemas es el balance en masa, el balance de energía, y ahora con el análisis de la segunda ley de la termodinámica es el balance de entropía. Vamos a plantear el siguiente problema que habíamos comentado para aplicar estos tres balances. Aquí se comenta que es un proceso de flujo en estado estacionario, es decir, que no hay acumulación. Se mezcla un mol de aire a 600 Kelvin y una atmósfera, es esta entrada, le vamos a llamar corriente A. Está a 600 Kelvin y una atmósfera y fluye a 1 mol por segundo. Se mezcla con una corriente, le voy a llamar corriente B, donde entran 2 moles por segundo de aire, es este dato, a 450 Kelvin. Esta ingresa al mezclador. La corriente resultante, que es esta es una salida, le voy a llamar nada más corriente final, está a 400 Kelvin. De aquí ya se planteó el balance en masa. Si se está mezclando 1 mol con 2 moles por segundo, bueno, el total es la suma de ambos. Las entradas son iguales a las salidas, entonces este debe ser 3 moles por segundo. Hay que determinar la transferencia de calor y la rapidez de generación de entropía en el mezclado. Suponer que el aire es un gas ideal con un CP de 7 medios de R, que los alrededores están a 300 Kelvin. Entonces yo tengo aquí una temperatura de los alrededores a 300 Kelvin y además que en este sistema se está transportando aire. El CP es 7 medios de la constante universal de los gases. Determine los cambios de entropía entonces del sistema, la cantidad de energía que se pierde en forma de calor, suponiendo que los cambios de energía cinética y potencial son despreciables. Ese es el planteamiento. Entonces, bueno, noten que la temperatura final de esas dos corrientes que se mezclan es menor. Si yo mezclo una corriente a 600 Kelvin, esta corriente está a 600 con una corriente B que está a 450. La corriente resultante es esta corriente final y está a una temperatura más baja, entonces hubo un enfriamiento, por lo que hay una pérdida de calor. Este valor debería de ser negativo. A su vez, en este proceso de mezclado, existe una cantidad de entropía generada. Esa entropía generada, bueno, la representamos como generación de entropía por unidad de tiempo y la vamos a calcular utilizando el balance de entropía precisamente. Ese es el planteamiento, esos son los datos. Vamos a poder trabajar con 3 balances en el sistema. Aquí, ok, está repetido el balance de energía. Vamos a plantear primero el balance de masa y el balance de energía. El balance de masa, bueno, el balance de masa surge de la ley de conservación de la masa. A grandes rasgos, la sumatoria de las corrientes de entrada es igual a la sumatoria de las corrientes de salida. Todas las entradas son iguales a las salidas. Entonces, las entradas al sistema son el número de moles Na y el número de moles Nb que ingresan a este mezclador. Entonces, lo que vamos a hacer
es igualar estas corrientes de entrada iguales a las corrientes de salida. Entonces, NA más NB igual a la salida que le llamé N. Este símbolo arriba significa que es moles por unidad de tiempo. Entonces, de ahí surgió este valor, que nos dice que si entra 1 mol por segundo más 2 moles por segundo, es igual a N, que son 3 moles por segundo. Bueno, el balance de masa es muy sencillo. Con ese calculamos la cantidad en moles de esta corriente de aquí. El balance de energía es un sistema abierto, entonces vamos a aplicar la ecuación general que hemos venido utilizando. Sabemos que la cantidad de calor más la cantidad de trabajo por unidad de tiempo es igual a los cambios de energía cinética más energía potencial más cambio de entalpía. Este es un proceso de mezclado. Entonces no existe generación de potencia. Yo puedo cancelar este término. También se nos dice que despreciemos cambio de energía cinética y cambio de energía potencial. Sin embargo, sí existe cambio de entalpía en las corrientes y sí existe pérdida de calor. Entonces, este es el balance de energía. Precisamente a presión constante, la cantidad de calor que se transfiere en un sistema equivale al cambio de entalpía de las corrientes. Entonces vamos a calcular esta parte. El inciso A nos pide precisamente la transferencia de calor en este sistema. ¿Qué cantidad de calor se está perdiendo por este enfriamiento? Esto se puede plantear muy sencillo. Entonces tenemos que la transferencia de calor es el cambio de entalpía. Ese cambio de entalpía es la sumatoria de las entalpías individuales de todas las corrientes de salida menos la sumatoria de las corrientes de entrada, considerando todas sus entalpías. Entonces, bueno, tenemos una corriente de salida, que es esta de aquí. Esa corriente yo voy a considerar que tiene una entalpía H y un flujo de moles N. Esta corriente A tiene una entalpía HA y esta corriente B yo voy a considerar que tiene una cantidad de entalpía HB. Entonces, esta cantidad de calor equivale a la entalpía H menos la entalpía HA menos la entalpía HB, donde en este caso estas entalpías por unidad de tiempo, si yo las considero así, va a ser igual al flujo molar de esa corriente por la entalpía específica de esa corriente. Esta entalpía específica tendría unidades de energía por unidad de mol. Al multiplicar por mol por segundo, nos da energía por unidad de tiempo. HB también sería número de moles de B por entalpía de B. Y HA sería número de moles de A por entalpía de A. Entonces, con eso ya podemos plantear el balance de energía. Si yo lo planteo así, este delta H por unidad de tiempo sería la entalpía por unidad de tiempo de las corrientes de salida, es solo H, menos las corrientes de entrada. Entra HA por unidad de tiempo y entra HB por unidad de tiempo. Entonces ahí nosotros podemos sustituir esto, sería el número de moles finales por la entalpía específica de esa corriente. Esto también, número de moles de la corriente A por la entalpía específica de A y así sucesivamente. Este es el balance de energía entonces aplicado a este sistema con estas corrientes. Todavía podemos simplificar más cosas. Podría simplificar todavía el término de aquí.
porque este número de moles totales se puede expresar como número de moles de A más número de moles de B. Entonces, este es el balance de energía. Si yo sustituyo esta ecuación del balance de energía en esa corriente, N es igual a NA más NB. Este es el balance de masa sustituido en la ecuación de balance de energía. Sería Na más Nb por la entalpía de esa corriente, menos Na por Ha menos Nb por Hb. Bueno, esto equivale a la cantidad de calor transferido. Noten que ya tenemos términos semejantes. Yo tengo aquí yo tengo Na, acá también, aquí tengo Nb y acá también. Podemos factorizar. Entonces, si factorizamos, me quedaría Na por H menos Na por Ha. Entonces es este término. Y luego me queda Nb por H menos Nb por Hb. Entonces ahí sustituyo esos términos independientes. Bueno, la razón por la que quiero acomodar esto de esta manera es porque estos términos H menos Ha precisamente representan un cambio de entalpía de esa corriente al ser calentada hasta la temperatura final. Eso equivaldría a escribir flujo molar de A por el delta H de esa corriente más flujo molar de B por el delta H de esa corriente B. ¿Qué son esos delta HA y delta HB? Bueno, si regreso al diagrama, delta HA es el cambio de entalpía que sufre la corriente A para pasar desde 600 Kelvin hasta 400 Kelvin. Y delta HB es la entalpía que sufre también, que cambia la corriente B para pasar desde 450 Kelvin hasta 400. Entonces esas yo ya las puedo calcular. Si nos centramos en esa última ecuación, de nuevo, este es el cambio de la corriente A para pasar de la temperatura TA hasta la temperatura T. Y este es el cambio de la corriente B para pasar de la temperatura TB a la temperatura T. Ya sabemos calcular cambios de entalpía de un gas ideal con capacidades caloríficas constantes. Ese cambio de entalpía equivale al Cp por la diferencia de temperaturas. Temperatura final menos temperatura inicial. En este caso, esta era la temperatura final y esta era la temperatura inicial. Aquí también, temperatura inicial es Tb, temperatura final es T. Ahí estamos aplicando directamente NCP delta T. Que, bueno, si hacemos la sustitución nos va a quedar este valor. Vamos a plantearlo con los números. Aquí el número de moles de A yo lo voy a sustituir por la entrada. Es un mol de A y dos moles de B. Bueno, tendría un mol por segundo de A por el Cp. El Cp, recuerden que es 7 medios de R. Entonces es 7 entre 2 por R. R es el valor en el sistema internacional, 8.314 en unidades de joules dividido por mol Kelvin. Joules por mol Kelvin. Por T menos TA. Okay. Temperatura final T es la temperatura que tiene la corriente de salida. La corriente de salida tiene 400 Kelvin de temperatura. Entonces ahí la vamos a sustituir también. 400 Kelvin
menos la temperatura de entrada de la corriente A. TA va a ser 600. Entonces, bueno, ahí lo pongo de nuevo, 600 Kelvin. Para la siguiente es exactamente lo mismo, pero con el número de moles B. CP es el mismo valor, es la misma corriente. Entonces voy a copiar y pegar eso. Esto lo vamos a poner aquí a un lado. Entonces, este primer término representa el cambio de entalpía de A. Vamos a ponerlo así. Que bueno, es esta sustitución. El segundo término representa el cambio de entalpía de la corriente B para pasar de la temperatura TB a la temperatura T final. Y sería este segundo término. Aquí nada más hay que modificar los valores. Copié y pegué lo de arriba. Para B el número de moles era 2 y está 450. Entonces, el número de moles de entrada de B son 2 moles por segundo. CP sigue siendo de aire, entonces es 7 medios de R. Y también llega a 400, pero su temperatura inicial, TB, es 450. Estoy sustituyendo este valor de aquí. 450. Entonces, bueno, si hacemos el análisis dimensional, ahí vamos a ver que mol se elimina con mol. Este paréntesis me da Kelvin. Y joules por mol Kelvin. Aquí nos faltó las unidades de R, son joules por mol Kelvin. Entonces sí, esto se elimina con el Kelvin de allá arriba. Y nos va a quedar en joules por segundo. Esto se elimina con este Kelvin y pasa lo mismo acá abajo. Entonces, haciendo esa operación, nos va a quedar un valor negativo, que es este de aquí, más o menos menos 8.729 kilojoules por segundo, o bien menos 8.729.7 en unidades de joules por segundo. Si cambiamos las unidades, joules por segundo son watts. También lo podemos escribir en watts. Ese sería el resultado del incisor. La siguiente parte nos pide el balance de entropía. Particularmente nos pide la rapidez de generación de entropía. Es decir, es el término aquí denotado por SG. La cantidad de entropía que se genera en el sistema por unidad de tiempo. El balance general de entropía es esta ecuación que están viendo en pantalla. Nos dice lo siguiente. Ya la habíamos analizado. Este es la entropía generada por cambio de entropía de los flujos. Esta es de las corrientes que fluyen. Esta es generación de entropía por unidad de tiempo en el sistema. Este es el cambio de entropía en los alrededores. Entonces, bueno, en este caso se nos dice que es un sistema en estado estacionario. Entonces, este término yo lo puedo cancelar. En estado estacionario, las cantidades o las magnitudes de entropía, de masa y de energía no cambian por unidad de tiempo. Entonces, esta derivada es cero. Por lo que si lo simplificamos en estado estacionario, eliminamos este término. Entonces, la ecuación de arriba es el balance de entropía general, puede ser en estado transitorio, y este particularmente es en estado estacionario. Vamos a tomar esa ecuación y la vamos a simplificar.
Ok. Lo que nos pide el sistema es determinar precisamente la rapidez de generación de entropía. Entonces, esa rapidez de generación de entropía va a ser igual al cambio de entropía de las corrientes, que está representado por este término. Es la entropía específica. Y aquí la entropía específica se multiplica por el flujo másico. Si yo lo quiero establecer en unidad de moles, bueno, basta ahí con colocar número de moles en lugar de flujo másico. Todas las cantidades estarían por unidad de mol. Y en esta otra ecuación todas las cantidades estarían por unidad de masa. Entonces yo necesito esto. El cambio de entropía de las corrientes menos el cambio de entropía de los alrededores. Si analizamos acá el diagrama, bueno, el cambio de entropía de las corrientes equivale al cambio de entropía total. El flujo A tiene una entropía SA, el flujo final tiene una entropía S, y este otro flujo B va a tener una entropía SB. Entonces, de igual manera, el cambio de entropía total de las corrientes, yo lo voy a determinar, bueno, que esto es igual precisamente a este término, yo lo voy a determinar como la sumatoria de la entropía de las corrientes de salida menos la sumatoria de la entropía de las corrientes de entrada. O bien, mis corrientes de salida es N con la entropía de N menos número de moles de A por la entropía específica de esa corriente A menos número de moles de B por la entropía específica de B. Entonces, esta suma de términos va a representar el término de las corrientes que fluyen. Eso le resto el calor que calculé entre la temperatura de los alrededores y me va a dar el valor de la generación de entropía. Entonces, bueno, vamos a ponerle ya números. El balance de entropía sería este. La generación de entropía sería, este es el término que acabo de plantear, cambio de entropía de las corrientes que fluyen. Este es el cambio de entropía de los alrededores. Entonces, de nuevo, si yo sustituyo esta N como NA más NB, voy a obtener N por el cambio de entropía de A más N por el cambio de entropía de B menos el cambio de entropía de los alrededores. Bueno, si le pongo números, recuerden que el cambio de entropía de un gas ideal, es el número de moles por el Cp por el logaritmo natural de T final entre T inicial. Es este cociente. Entonces, para los cambios de entropía individuales, uso esa ecuación. Este es el cambio de entropía de A, que está aquí, para ir de la temperatura T a la temperatura, perdón, de la temperatura TA a la temperatura T. Este es el cambio de entropía de la corriente B, que es este. Y se pueden colocar como Cp, logaritmo natural de T final entre T inicial. Si yo ahí factorizo el Cp, este de aquí, si yo factorizo este, bueno, puedo sacarlo como término común y voy a obtener esta ecuación. Este calor yo ya lo tengo, la temperatura de los alrededores también la tengo. Entonces aquí le vamos a poner números. Cp es 7 medios de R. Ese es el Cp. Estos son los logaritmos naturales del cambio de temperatura.
temperatura final es T, es 400. Temperatura inicial es TA, sería 600. Este es para la corriente A, este es para la corriente B. Entonces la corriente B pasa de 450, perdón, hasta 400. Y bueno, aquí esta Q a nosotros nos dio negativa. Esta se establece con respecto al sistema. Entonces menos por menos, aquí nos da más. Es porque nuestra Q nos dio menos 8,729.7 joules por segundo. Ok, haciendo la operación, la generación de entropía nos debe de dar 10.4 joules por segundo Kelvin. Ese sería el inciso B.